Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase de automatismos y cuadros eléctricos para segundo año de bachillerato y vendría a ser la clase número 3. En esta clase vamos a tratar de abarcar los siguientes temas: electrónica digital microprogramable con sus sistemas de codificación y numeración, familias lógicas integradas, estructura de un sistema digital, microprocesadores y microcontroladores, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de entrada y de salida. Comencemos. Primero, electrónica digital microprogramable, sistemas y códigos de numeración. Para poder estudiar un proceso o un fenómeno de la naturaleza, empleamos sensores o transductores analógicos. Se dicen ser analógicos porque generan una señal eléctrica análoga a la señal real que se desea estudiar. Si trabajamos con un sistema puramente analógico, veremos comúnmente componentes electrónicos como transistores, resistencias y entre otros, que componen las diferentes etapas de nuestro sistema. Debido a que estos sistemas no proporcionan muchas prestaciones, se han ido desarrollando los sistemas digitales. Aquí tenemos un pequeño sistema analógico. Se puede ver, por ejemplo, que aquí digamos que hay un usuario que está emitiendo una señal sonora, está hablando. La señal de sonido es captada por el micrófono, que es el sensor, y esta genera una señal eléctrica que es muy parecida a la señal de la naturaleza, que en este caso es el sonido, y por eso se dice que estos componentes son análogos, porque la señal eléctrica es muy parecida a la señal acústica. Si solo trabajamos con componentes analógicos, esta pasaría directamente a una pequeña etapa de amplificación que por lo general está definida por transistores, capacitores, resistencias, y luego de eso pasaría a otra etapa que es la etapa de transmisión y recepción, y luego a otro transductor final que vendría a ser el parlante. Todo esto se maneja con electrónica analógica, se manejaría solo con electrónica analógica. Y aquí tendríamos una pequeña etapa de almacenamiento, está representada por un cassette. Bueno, pero ¿cuál es el problema con estos sistemas que son solamente analógicos? No presentan tantas prestaciones o no son tan versátiles como son los sistemas digitales, debido a que se necesitaría muchas componentes analógicas para poder efectuar ciertas funciones. Y por esa razón se está optando por utilizar más la electrónica digital. Hoy en día casi la mayor parte de las cosas son con electrónica digital. Pero la electrónica analógica sigue siendo necesaria. ¿Por qué? Porque la electrónica digital tiene que para tomar las señales de la naturaleza, sea el sonido, una imagen o cualquier otro tipo, estas señales tienen que ser tomadas por transductores o sensores analógicos, porque las señales de la naturaleza no son perfectas. Las señales de la naturaleza tienen sus variantes y estas variantes solo pueden ser captadas por sensores analógicos. Entonces, ¿cómo trabajan los sistemas digitales? Pues los sistemas digitales toman la señal analógica del sensor o transductor y mediante un conversor analógico digital, la señal se digitaliza tomando muestras de la misma y categorizando estas muestras llevándolas a código binario, el cual sí se puede comprender, procesar, manipular y almacenar por un sistema digital. Aquí, por ejemplo, tenemos la misma función, es un amplificador de sonido, pero luego del micrófono pasa el conversor analógico digital. Este ya puede generar un valor binario, un número, y este ya puede ser procesado por el sistema digital. Ya un sistema digital puede transformarlo, almacenarlo, recuperarlo, transportarlo, entre otras cosas. Y para pasar otra vez al transductor final, que vendría a ser el parlante, pasa por un conversor digital analógico. ¿Ya? Pero la ventaja, ¿cuál es? Que este sistema que está aquí, el digital, puede ser un sistema que se encuentra embebido, puede ser un microcontrolador, un microprocesor. Presenta muchas ventajas, muchas más ventajas con respecto
a nuestro sistema analógico. Entonces aquí ya se podrían hacer muchos más procesos. Se podría implementar un pequeño ecualizador, se le podría implementar filtros digitales, se podría almacenar ya en una memoria la información que se desee, y entre otras cosas, ¿no? Ya, vamos a comenzar primero con el ADC, que es el conversor analógico digital. Aquí tenemos un pequeño integrado, que es el conversor analógico digital. ADC significa conversor analógico digital y es el encargado de convertir la señal analógica del medio ambiente, las cuales pueden ser de voltaje o corriente, en valores digitales o discretos capaces de ser procesados digitalmente por un procesador o microcontrolador. ¿Cómo funciona esto? De una forma sencilla, por un pin de este integrado debería ingresar la señal puramente analógica, que podría ser una variación de voltaje o variación de corriente, y el integrado tiene la capacidad de poder detectar los niveles de la señal. Por ejemplo, si la señal, por así decirlo, está entre 0 y 1 voltio, digamos que mandaría un código que se interpretaría desde unos 3 pines de esta parte de la salida. Pero si la señal está entre 0 y 5 voltios, mandaría un código más alto, que ya se interpretaría entre más pines de la salida. O sea, ya mandaría un código binario. Y eso ya depende de la tecnología TTL integrada que tenga nuestro conversor ADC, analógico digital, ya que estos tienen características como la resolución, que depende del fabricante también, la resolución, la fiabilidad, entre otras cosas. Listo. Y es así como, y el poder comprender cómo lo hace, tendríamos que analizar más puramente cómo está integrado el conversor analógico digital. Pero básicamente trabajaría como un búmetro. No sé si conozcan un búmetro. Es un integrado que en función de la señal de entrada, su nivel de voltaje, procede a encender más o menos pines de la salida. Bastante parecido. Y eso se lo hace a partir de comparadores. Los comparadores son op-amps o op-amps son pequeños integrados que están formados a partir de compuertas y tienen algunas aplicaciones, entre ellas la de poder comparar voltajes. Ya, a continuación tenemos una señal digital. Esta gráfica la he puesto porque nos ayudará a entender cómo trabaja un sistema digital. Primero es importante observar lo siguiente. Aquí tenemos una recta que dice 0, TS, 2TS. TS es el periodo, ¿ya? Significa que estos sistemas trabajan a una determinada frecuencia. Estos sistemas deben tener un componente en sí que vaya a determinar una frecuencia de trabajo para todo el sistema. Es decir, puede ser un pequeño integrado o un cristal de cuarzo que tenga una determinada frecuencia. No sé si cuando han visto que cuando se compra una computadora, un CPU, ustedes ven la cantidad de hercios, serían los ciclos de trabajo por segundo. Es la frecuencia a la que trabaja el sistema. Entonces, dependiendo de esta frecuencia tendremos estos periodos, ¿ya? Entonces, todo el sistema va a estar sincronizado a la misma frecuencia. Entonces, cuando se recibe una señal digital, como es la que se encuentra aquí, esta señal de puros cuadrados, es la señal digital, si se va a analizar por periodos cada sección de la señal. Por ejemplo, en este periodo vale 1, en este otro periodo vale 0, este periodo vale 1, aquí dos periodos en cada periodo de estos dos periodos valió 0, en cambio en los siguientes dos periodos valió 1 y 1, y así sucesivamente. Se puede obtener esta trama de datos 1, 0, 1, 0 al hacer la comparativa en cada periodo si es un alto o un bajo. También se debe poder identificar, es importante reconocer qué es un flanco de subida y un flanco de bajada. Un flanco de subida es cuando recién va a comenzar un alto en una señal cuadrada, y el flanco de bajada es cuando ya desciende. Tener conocimiento de que es un flanco de subida y un flanco de bajada es importante porque hay sistemas que toman esto como un punto de partida para poder identificar cuándo empieza o termina un proceso.
Continuemos. Sistemas y códigos de numeración. Y los sistemas y códigos de numeración más comunes son el binario, el decimal, el octal y el hexadecimal. El decimal es el que nosotros manejamos, los números del 1 al 10. En realidad sería del 0 al 9. Ya, y el binario es el que normalmente se trabaja en todos los sistemas digitales. Y ya lo vamos a revisar. Estos son los más comunes. Existen otros sistemas, el sistema de Gray y entre otros, pero vamos a trabajar con estos. Primero, el sistema decimal. Está compuesto por números del 0 al 9. Todos los números del 0 al 9 son los números comunes y corrientes que nosotros ya conocemos. El sistema binario está compuesto por dígitos de entre 0 y 1. El sistema octal está compuesto por dígitos entre 0 y 7, del 0 al 7. El sistema hexadecimal se usan los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. En pocas palabras sería de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero la A ya representaría el 10, el B el 11, el C el 12 y así sucesivamente. Ya, aquí tengo una tabla comparativa de estos tres sistemas de numeración. El decimal, que es el que nosotros ya conocemos, el binario, el hexadecimal, el octal. El binario. El binario, en este caso, aquí tenemos 4 bits. Ya, el número de bits dependerá del número hasta el que se desee contar. Por ejemplo, ahorita estamos contando hasta el 15. Hasta el 15. Entonces, ¿cómo yo identifico el número de bits? De la siguiente manera. El primer bit se relaciona con un 2 elevado a las 0 potencias. El siguiente con un 2 elevado a la 1. El siguiente con un 2 elevado a la 2. Y el siguiente con un 2 elevado a la 3. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, aquí un 1, significa que es como que yo tenga representado un 2 elevado a la 0. El 2 elevado a la 0 es 1 y ahí me da el 1 que tengo acá. Si tengo acá un 1 en mi segunda posición, significa que ahí tengo un 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1 es 2, que es el que tengo acá. Acá tendría un 2 elevado a la 1 y un 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 0 es 1. 2 más 1, 3. Acá tengo el 4. Aquí tendría 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2. Es 4. Acá 5. 2 elevado a la 2, que es 4. Y 2 elevado a la 0, que es 1. 4 y 1, 5. Acá el 6. 2 elevado a la 0 me da 1, pero no está activado ese casillero porque tiene 0. Aquí sería el 2 elevado a la 1 a la 2. 2 elevado a la 2, que sería 4. Y 2 elevado a la 1, que es 2. 4 y 2 son 6. Y así. Si nos vamos al 15, aquí sería 8, porque es 2 elevado a la 3. Aquí sería 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3. El 2 elevado a la 3 es 8. 2 elevado a la 2 es 4. 8 y 4 son 12. 2 elevado a la 1 es 2. 12 y 2, 14. 2 elevado a la 0 es 1. 14 y 1, 15. Entonces, si yo quisiera representar el 16, tendría que tener un bit más, porque ese bit adicional sería el 2 elevado a la 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4 es 16. Y ahí me sale el 16, sería 1 y todos los demás 0. Vamos con el hexadecimal. El hexadecimal, como se observa, es igual al decimal hasta el número 9. Si ven, 0, 0, 1, 1, 2, 2, hasta el número 9. Pero a partir del 9 ya se trabaja con la letra A, B, C, D, E y F. 10, A, 11, B, 12, C, 13, D, 14, E, 15, F. Para números superiores se deben hacer combinaciones, ya las vamos a revisar. En el octal
Si se observa, solo hasta el 7 es igual al decimal, porque el octal solo puede trabajar con números del 0 al 7. A partir del 8 ya se hace una combinación, que es la siguiente. Se pone 1 y se repite 0. Por ejemplo, el 9 se pone 1 y el que sigue 1. El 10 se pone 1 y el que sigue 2. En el 11 se pone 1 y el que sigue 3. O sea, si se dan cuenta, todas las del lado derecho corresponde al sistema octal de 0 al 7. Y el 1 es como un valor de referencia, a entenderse que ya estamos en nuestra segunda generación del 0 al 7. ¿Sí? Y si ya paso acá, por ejemplo, si ya no tengo ya pasé el 7, entonces el siguiente sería 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así sucesivamente. Igualmente trataremos de concentrarnos más en el sistema binario, y los que más se usan son el binario y el hexadecimal, en lo que es sistemas digitales y microcontroladores. Sistemas embebidos, el que más se utiliza es el binario y el hexadecimal. Conversión hexadecimal. Dice, dada nuestra trama de bits, la separamos en grupos de 4, porque en un hexadecimal el valor que es más alto es el 15. Recuerden que el hexadecimal trabaja, hexadecimal viene de la palabra de 16 dígitos. Entonces, del 0 al 15, ahí están los 16 términos. El hexadecimal tiene un rango de valores entre el 0 y el F, y el F representa el número 15. Entonces, mi término más alto en mi sistema de hexadecimal es el 15 en términos de los términos base, ¿no? Ahora, este 15, si yo lo llevo a binario, ¿ocupa cuántos bits? Ocupa 4 números 1, 4 bits altos. Eso es lo que yo uso para poder saber que necesito agrupar mi trama de bits en grupos de 4. Por eso los agrupo en grupos de 4, porque porque el hexadecimal, que es al que lo quiero llevar, quiero ir de binario a hexadecimal, tiene como rango más alto en su escala el número 15, y el 15 me ocupa 4 bits de memoria, que son los que se encuentran aquí. Por eso los agrupo en grupos de 4. Luego que los agrupo en grupos de 4, ya procedo a pasarlos de binario a hexadecimal. Entonces, ¿cómo lo paso de binario a hexadecimal? Ya lo hemos revisado. Pueden usar este truco. Podrían ver directamente la tabla. El 1100. Aquí está, 1100 representa la letra C en hexadecimal. Ya saben que la letra C es el número 12. Entonces por eso se pone C. El 0100 es el 4. 0100 es el 4. Pero hay otra forma de poder hacerlo sin ver la tabla, que es utilizando la base 2, como ya lo he explicado hace un momento. Por ejemplo, si quiero representar el número 2, aquí tendría el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 2 a la 0 es 1, pero como está en 0, no lo tomo. 2 a la 1 es 2. Como es el único que está encendido, entonces 2 a la 1, 2, el 2 vendría a ser la respuesta. En cambio de acá, estaría habilitado el 2 a la 0, el 2 a la 1, 2, no. El 2 a la 2 tampoco, pero el 2 a la 3 sí. En ese orden. Entonces 2 a la 3 es 8. Y 2 a la 0 es 1. 8 y 1, 9. Y así se van sacando los valores. Ahora, conversión binario a octal. Dice, dada nuestra trama de bits, la separamos en grupos de 3. Porque el octal, el valor mayor en la escala es el 7, que en binario ocupa 3 dígitos de 1. Luego reemplazamos cada grupo con su equivalente en octal. A ver, para entender esto es lo mismo, ¿no? Solo que ahora vamos a octal. Entonces acuérdense que en el sistema octal trabajan de números del 0 al 7. Y ahí se vuelve a repetir. Se hacen combinaciones a partir de ahí. Pero los dígitos en octal solo son de 0 al 7. Entonces, el 7, si yo me voy al binario, ocupa 3 espacios de bits. Porque solo hay 3 unos en la combinación de estos 4. Solo hay 3 unos. Entonces, como el 7 solo ocupa 3 espacios de bits,
porque solo hay 3 1 aquí en el binario. Por esa razón yo tengo que agrupar mi número binario en espacios de 3. Cojo solo 3, 3, 3, 3, 3 y luego lo paso al sistema octal. Entonces yo veo, tengo 1, 0, 0. El 1, 0, 0 en octal es 4. Tengo 0, 1, 1 en octal. 0, 1, 1 es 1. Y así sucesivamente. En el caso de acá, por ejemplo, tengo 1, 0, 1. Ese es el 5. Lo podemos revisar. 1, 0, 1 es el 5 en octal. Tenemos el 1, 0, 0. Es el 4 en octal. Tenemos el 0, 1, 0. Es el 2 en octal. Y así es como se hace la conversión. Ahora, código BCD. El código BCD significa decimal codificado binario. Es también conocido como BCD por sus siglas en inglés Binary Coded Decimal. Un dígito decimal es representado usando 4 bits. Esa es la síntesis de un código BCD. Que un número decimal cualquiera va a ser representado en una trama de números binarios de 4 bits solamente. No importa que no utilice los 4, porque ustedes saben que 4 bits se puede representar hasta el número 15, pero los números decimales solo son de 0 al 9. Pero así es el código BCD. Por ejemplo, si queremos convertir este número binario, todo este número binario, en representación BCD, lo vamos a representar mediante... convertir el número que está aquí, este binario, en su representación BCD, a su equivalente decimal. Ya está en representación BCD, lo vamos a llevar a su equivalente decimal. Como sabemos que el BCD se trabaja en grupos de 4, esa es la teoría. El BCD se trabaja en grupos de 4. Lo separamos en grupos de 4 en nuestra trama de números binarios. Separamos en grupos de 4, 4, 4, 4. Y luego lo llevamos a su componente decimal, a su equivalente decimal. Lo podemos ver en la tabla, como ya les expliqué. Aquí sería 2 a la 0, 2 a la 0, 1, 2, 3 y 2 a la 3. 2 a la 0 es 1, 2 a la 3 es 8, 8 y 1, 9. Acá solo estaría 2 a la 0 y 2 a la 1. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 y 1, 3. Acá sería solamente 0, 1, 2, 3. Aquí 2 a la 3. 2 a la 3, 2 al cubo es 8. Acá 0, 1 sería 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 1 es 2. 4 y 2 son 6. Y ahí está convertido nuestra trama de números. Nuestra trama representada en BCD la llevamos a decimal, agrupando en grupos de 4. Familias lógicas integradas. Características, lógica combinacional y secuencial. Una familia lógica es el conjunto de circuitos integrados, los cuales pueden ser interconectados entre sí y sin ningún tipo de interfaz o aditamiento. Es decir, una salida de un circuito integrado puede conectarse directamente a la entrada de otro de una misma familia. Se dice entonces que son compatibles. Las familias pueden clasificarse en bipolares y MOS. Podemos mencionar algunos ejemplos. Familias bipolares como el RTL, el TTL, el TTL que es el más conocido y entre otros. Familias MOS, PMOS, NEMOS, CMOS y entre otros. Las familias TTL, lógica transistor-transistor, y CMOS, metal óxido semiconductor complementario, son los más utilizados en la fabricación de circuitos integrados. Baja escala de integración y MSI, media escala de integración. Ya, la gráfica que se encuentra aquí es para que ustedes puedan comprender que internamente las compuertas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar están conformadas por transistores y otros componentes electrónicos de electrónica analógica. ¿Ya?
¿Y a qué se refiere con las familias lógicas integradas? Es a la integración de estos componentes para formar estas compuertas que forman los circuitos integrados. Y la tecnología, por ejemplo, cuando se refiere a TTL o DTL o RTL, es la tecnología que se implementó para formar esas compuertas a partir de los componentes electrónicos analógicos que se encuentran dentro. Los sistemas combinacionales están formados por un conjunto de compuertas interconectadas, cuya salida en un momento dado está únicamente en función de la entrada. En este mismo instante, por esto se dice que los sistemas combinacionales no cuentan con memoria. Ya. Los sistemas secuenciales, en cambio, son capaces de tener salidas no solo en función de las entradas actuales, sino que también de entradas o salidas anteriores. Esto se debe a que los sistemas secuenciales tienen memoria y son capaces de almacenar información a través de sus estados internos. A ver, ¿cómo se explica esto? Aquí tenemos dos tipos de sistemas, los combinacionales y los secuenciales. De forma resumida dice que los combinacionales son sistemas que en función de la entrada se obtendrá una salida en el integrado, porque no tienen memoria, no pueden almacenar un estado ni nada. En cambio, los sistemas secuenciales tienen memoria. Como tienen una memoria, pueden arrojar una respuesta en función de un dato anterior. ¿Ya? Más a profundidad, esto se debe a que existen ciertos arreglos de compuertas llamadas flip-flop que tienen la posibilidad de poder almacenar una entrada que se les haya dado. Eso podemos estudiarlo en las siguientes clases, es más profundo. Estructura de un sistema digital microprogramable. Un sistema digital microprogramable podemos decir que se estructura de la siguiente forma. Debe tener un bus de direcciones, un microprocesador, una memoria RAM, unidades de entrada y salida, un bus de control y un bus de datos. Ustedes ya saben que es un microprocesador. Vendría a ser el que controla todo mi sistema. La memoria RAM es para poder almacenar datos de forma eventual. La memoria ROM es para almacenar datos de forma permanente. Y almacenar estos datos de forma eventual le permite al microprocesador tomar esos datos para tomar decisiones, ¿no? Y unidades de entrada y salida, que vendría a ser las unidades con las cuales el sistema interactúa con el exterior, sean sensores o actuadores. Pero ¿qué es el bus de datos y los otros componentes que hemos mencionado? Un bus de datos es un canal a través del cual se transmiten datos entre componentes de un ordenador, formado por pistas en el circuito impreso, cables, resistencias, condensadores y circuitos impresos. Esta transmisión puede ser serie o paralelo. Bus de control. Su función es la de gobernar el uso de las líneas de datos y de direcciones. También se transmiten órdenes de temporizaciones por los componentes del sistema para evitar colisión de la información. Bus de dirección. Es un canal independiente controlado por el microprocesador, donde se establece la dirección de memoria donde tienen que alojarse los datos. Vamos con el siguiente tema: microprocesadores y microcontroladores, tipos y características. El microprocesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema digital. Este cuenta con subunidades como la unidad aritmética lógica, que es la que efectúa todas las operaciones internas, y entre otras. Aquí podemos identificar que también tenemos registros, contador de programa, unidades de control y la unidad aritmética lógica. Explicar desglosadamente cómo funciona esto es bien complejo, pero podemos definirlo de una forma más sencilla. Que la unidad aritmética lógica es una pequeña unidad que ya tiene almacenado en memorias ciertas instrucciones que le van a permitir saber qué hacer cuando llega un cierto valor a la entrada, qué respuesta arrojar con respecto a la entrada. Y eso se debe a que tiene instrucciones ya pregrabadas en su interior. Entonces, todo lo demás, que vendría a ser la unidad de control, los registros y el programa y el contador de programa,
lo que hacen es ser componentes de soporte para la unidad aritmética lógica. En este caso, la unidad de control administra a los demás componentes. Los registros serían como una especie de memoria para poder almacenar ciertos datos de forma temporal, y el contador de programa es un contador, o sea, va a ir contabilizando ciertos procesos para que se vayan dando en un cierto orden. Entonces, todas estas operaciones, trabajando en conjunto, logran que el CPU tenga la capacidad de procesar información y administrar el resto de componentes. De forma también resumida, aquí en el esquema se ha puesto la memoria principal o RAM, que es donde se alojan los datos para su posterior procesamiento, y los sistemas de entrada y salida, que vendría a ser los que permiten que el procesador o CPU interactúe con el exterior, ya sean sensores o actuadores. Microcontroladores. El microcontrolador es un circuito integrado que es el componente principal de una aplicación embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas para controlar elementos de entrada y salida. También incluye un procesador y, por supuesto, memoria, que puede guardar el programa y sus variables flash y RAM. Funciona como una mini PC. Su función es la de automatizar procesos y programar información. Ya, aquí tenemos en la gráfica se ven algunos microcontroladores que se emplean. ¿Cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador? Una diferencia puntual sería que el microcontrolador internamente debería tener un microprocesador que tiene la unidad aritmética lógica y las otras cuestiones para procesar información. Pero el microprocesador, al ser algo más fundamental, no va a tener un microcontrolador embebido. Entonces esa ya es una diferencia puntualizada. Y otra diferencia es que el microcontrolador se lo puede programar. Se lo puede programar para que el usuario pueda definir un cierto sistema de automatización. Se lo puede programar con ciertos lenguajes de programación. Por ejemplo, el PIC, que es un tipo de microcontrolador bastante usado, se lo puede programar con una computadora y un quemador para el PIC con lenguaje ensamblador o lenguaje C++. Entonces, esas son las diferencias. Y si se dan cuenta, por ejemplo, estos integrados ya tienen directamente, los microcontroladores ya tienen pines a través de los cuales el usuario ya podría ir conectando directamente sensores. Por ejemplo, hay pines que están definidos precisamente para entradas analógicas, para sensores, y otras que vendrían a ser salidas para, por ejemplo, para una pequeña planta que controle un motor o encender un LED y cosas así. Y nosotros solo con la programación que le embebemos al microcontrolador podríamos automatizar un pequeño proceso. Y ya para automatizar procesos más complejos nos apoyamos en electrónica analógica para poder servir de puente o interfaz entre el microcontrolador y ciertos actuadores más fuertes como un motor, por ejemplo, o ciertos sensores como un sensor de temperatura, y entre otros. Ya, eso sería la clase de hoy. Muchas gracias.